Hola, bienvenidos. Yo soy Eddie B y esto es Agencia Libre. Desde el viernes y todo el fin de semana he visto cómo han salido voceros, unos autonombrados intelectuales y hasta el mismo presidente de la República en medios de comunicación y en redes sociales a mentir, a tratar de confundir a la población, a tratar de confundir al pueblo salvadoreño y a disimular la gravedad de lo que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados hicieron el jueves por la noche. Cómo en cuestión de horas cambiaron el sistema democrático, el sistema político y el sistema de gobierno que ha regido El Salvador desde 1982. Y aunque era imperfecto y muchas personas abusaron de ese mismo sistema, tenía cierto nivel de credibilidad y brindaba a la población cierto nivel de seguridad. Brindaba cierta esperanza de que algún día iba a llegar al poder la gente correcta para guiar el país en una dirección adecuada, para convertir a El Salvador en ese país que muchos soñamos, en ese país que muchos de los que apoyaban a Nuevas Ideas al inicio de todo esto tenían la esperanza de ver antes de morir. Muchas de esas esperanzas murieron el jueves por la noche con estos cambios. Salvadoreños, no nos dejemos engañar. El sistema parlamentario que se utiliza en Europa o en Canadá no tiene nada que ver con el sistema presidencial que hemos utilizado en El Salvador. En un sistema parlamentario, el primer ministro o el canciller tiene que rendirle cuentas a la población, tiene que rendirle cuentas al parlamento o a la asamblea legislativa, como le llamamos nosotros. En los últimos 4 o 5 años, ¿cuándo hemos visto al presidente o algún ministro rendir cuentas reales ante la asamblea legislativa? Y hay muchas razones para interpelar a los ministros. El sistema de educación es un fracaso. Y lo podemos ver con las detenciones que se están dando de jóvenes de 13, 14 años, que tenían 7, 8, 9 años tal vez, cuando la administración actual llegó al poder. Y no se les dio una oportunidad de hacer algo con sus vidas. El sistema de salud es un fracaso. Lo podemos ver en redes sociales como casi todos los días miramos quejas de que no hay medicinas en los hospitales, la atención es pésima, no hay cirujanos, no hay especialistas, no hay doctores, inclusive con los estudiantes de medicina que no tuvieron acceso o la oportunidad de tener una residencia este año. Vemos el abandono que hay en las áreas semirurales y rurales de El Salvador. Y el ministro o las personas encargadas de la DOM nunca han ido a dar una explicación. O la gente del MOB nunca ha sido interpelado. Vimos el desastre de Los Chorros. La gente encargada de ese proyecto nunca dio una explicación. Salían en conferencias de prensa dando excusas.
nunca asumieron la responsabilidad porque saben que nunca nadie les va a pedir explicaciones. Podemos tener la discusión si el sistema parlamentario es más democrático que el presidencial, o si el sistema presidencial es más democrático que el parlamentario. Podemos tener esa discusión, pero son dos cosas completamente diferentes. No tiene una nada que ver con la otra. El presidente debería ser honesto con la población. Y si quiere mantenerse en el poder, que salga y lo diga. Todos los meses vemos cómo publican encuestas donde sale con el 80% o más alto nivel de aprobación. Entonces, ¿por qué eliminar la segunda vuelta? Se sienten incapaces de conseguir más del 50% de los votos en una elección libre y democrática. Hugo Chávez, al momento de su muerte, gozaba del 55% de aprobación y se vio en las urnas en la elección meses antes de su muerte. Ojo, no estoy diciendo que Hugo Chávez no era un dictador o que era buen presidente. Eso lo dirá la historia, eso lo juzgarán los venezolanos. Pero si a Hugo Chávez, ganando elecciones libres y democráticas, le llamaban dictador, entonces, ¿qué tendremos en El Salvador? Es algo que tenemos que tomar muy en serio. Es algo que tenemos que pensar bien. Yo no le pido al señor presidente que sea como los líderes históricos, como Nelson Mandela, Winston Churchill, Gandhi o inclusive Margaret Thatcher. Ni siquiera que aspire a ser como el presidente Obama y la canciller Merkel, que lideraron sus respectivos países durante una crisis económica global, que recuperaron sus economías. Por lo menos que aspirar a ser como su ídolo Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando llegó al poder en su primer toma de posesión, él dijo que iba a cambiar la Constitución. Él dijo que iba a refundar una república. ¿Por qué no podemos sincerarnos y ser honestos? Si realmente los números que se publican son reales, no tendría por qué tener miedo. Muchas personas a mí me han preguntado por qué yo le sigo llamando presidente. Y la razón es porque las últimas elecciones, a pesar de las controversias de si fue correcto o no, si fue constitucional o no, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que le autorizó a correr, a participar. Y el apoyo del pueblo salvadoreño era eminente en las calles. Pero, y como usted lo ha dicho muchas veces, y como el presidente lo ha dicho muchas veces, que tuviéramos una oposición, o tal vez que sigamos teniendo una oposición política torpe y envidiosa, no es culpa del presidente Bukele. Pero esa es la posición política
En El Salvador existe otro tipo de oposición, y es la oposición de la sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil no me refiero a unas personas que andan ahí gritando, hablando incoherencias, que cuando tuvieron la oportunidad de mejorar el país no lo hicieron, que son cómplices a su manera de lo que está sucediendo hoy. Inclusive algunos de los autonombrados intelectuales que apoyan la administración actual o que son voceros de la administración actual o representantes de la administración actual fueron cómplices de todo aquello y nunca dijeron nada. Y qué casualidad que hoy dicen: yo estaba ahí, yo lo vi, pero yo no toqué ni un 5. Y hoy quieren que les creamos cuando nos vienen a decir que no está mal la reelección indefinida en el país. Hablo de una sociedad civil dentro de El Salvador y compuesta por los más de 3 millones de salvadoreños que nacimos en El Salvador y vivimos fuera del país. En esa sociedad civil hay personas inteligentes, preparadas y capaces de sacar el país adelante. Esa posición que es crítica tiene buenas ideas, tiene buenas propuestas. Esa oposición existe. No se confundan. No piensen que la oposición son los 3 diputados de la Asamblea Legislativa o las personas que salen gritando en medios de comunicación o en redes sociales. Existe una oposición civil de la sociedad civil aún más grande que es. El presidente Bukele ganó las últimas elecciones libres y democráticas y ese periodo termina el 1 de junio del 2029. Si el 1 de junio del 2029 sigue aferrándose al poder, deja de ser un presidente y se convierte en un dictador. Y ya no será solamente el pueblo salvadoreño que lo va a buscar. Si los demócratas llegan al poder en Estados Unidos, ellos decidirán qué hacer con referencia a El Salvador. Se pueden venir sanciones económicas, se pueden venir otro tipo de sanciones, al igual que la Unión Europea. Y yo les pregunto, ¿puede El Salvador sobrevivir un aislamiento económico del resto del mundo cuando la recolección actual es solamente de menos de lo que necesitamos para el gasto corriente del país? ¿Puede El Salvador sobrevivir eso? Es hora de que no lo pensemos, de que nos calmemos y decidamos qué vamos a hacer con el resto del país. Los salvadoreños somos inteligentes, somos trabajadores, somos talentosos. Si nos unimos, podemos sacar el país.
adelante. Que estén bien, se les quiere. Si no se han suscrito, les pido que lo hagan. Dejen su like, compartan. Gracias por el apoyo.